variamos, ¿no?, el sentido musical, nos vamos hacia lo inquietante, que es siempre un testimonio, uno de tantos que está llegando. Gracias a todos, amigos, gracias de verdad. Estamos recibiendo una cantidad de casos fantásticos, un montón de personas que quieren colaborar, y este programa lo hacemos todos como Rubén, creo en este caso, que nos contaba un encuentro, uno de esos encuentros con lo extraordinario, que nos va a contar, nos va a diseccionar nuestro compañero Carlos Largo. Carlos, todo tuyo. Pues nos situamos, como tú bien dices, en este caso con una historia que nos mandaba Rubén. Le agradecemos la valentía que ha mostrado, desde luego, porque el caso es duro, sobre todo para él, porque ha vivido una experiencia pues que le ha marcado y que desde aquí pues le queremos agradecer. Se sitúa en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. A las afueras de esta población existe un cortijo que se llama La Atalaya, y bueno, allí muy cerca hay una zona de caminos donde hay viñedos y hay algunas viviendas. En una de ellas vive nuestro amigo, y bueno, pues un día nos contaba que por la noche llegaba del gimnasio, llegaba a su casa y no había nadie, por lo que decidió sacar a su compañero, a su perro. Le suele sacar por esa zona en la que prácticamente no hay nada, solamente hay campo. Le llevaba atado, porque nos comentaba que es bastante inquieto, pero justamente al llegar a una zona donde terminan esas últimas viviendas, le suelta. ¿Y qué es lo que ocurre? Que no, el perro no corre. Normalmente es muy inquieto, como decimos, pero ese día estaba demasiado parado. Entonces es cuando Rubén se da cuenta de que algo hay entre los árboles, y esto es lo que nos contaba de esas primeras impresiones. Y cuando llegué allí a la última casa por soltar el perro, él tiende a correr por mitad del campo. Ese día no corrió, se quedó quieto. Y me extrañó bastante. Cogí un palo que había por allí, se lo tiré en medio del campo para que el perro corriera. El perro no corría. Nota que vi algo moverse y lograba hacer un conejo de ahí, pero mi sorpresa es que no salió ningún conejo, sino al lado del camino, y la silueta quizás como de un hombre en plan tumbado, muy recto, y que cruzaba por el camino, cruzaba de un lado a otro del camino. Este hombre se metió en el lateral del invernadero, prefiero que se metió por ahí, por el lateral del invernadero, y me quedé un poquito como diciendo, ¿qué es? ¿Qué es lo que he dicho? Lo cierto es que Rubén se quedó totalmente desconcertado. No sabía lo que había visto, tal y como él nos contaba. Se acercó, intentó ver qué podía ser aquello, y así, con estas palabras, nos describe aquella silueta, aquella figura que estaba entre esos árboles. El ser cruzó el camino en unos 2 segundos aproximadamente, o quizá un poquito más de 2 segundos, sin llegar a más de 3. O sea, el tiempo que yo vi al ser. Era grande, ser un poquito grande, ocupaba casi todo el ancho del camino. Si pensamos que por ahí pasan coches, camiones, pueden ser 2 metros o algo más de 2 metros, pues eso es lo que podría tener ese ser. Lo que sí que recuerdo era un color gris, uniforme en todo el cuerpo, y sí que era todo de siluetas muy rectas. O sea, ¿sabes? Cuando tú llevas un chaleco o algo, siempre hay alguna curvita en tu figura. Aquí no se demostraba ninguna curva, era todo muy recto. Recuerdo también que es como cuando tú tienes la cabeza un poquito ladeada para mirar hacia arriba, pues si este señor o este ser estaba tumbado, la cabeza un poquito hacia arriba, para poder ver quizás, o me imagino yo que será, para poder ver hacia dónde iba. Carlos, un encuentro clásico con lo absurdo, con lo inexplicable, con lo... Bueno, el propio Rubén nos decía que es que ¿quién le iba a creer? La descripción es curiosa porque es pródiga en detalles, y estamos hablando de un caso reciente. Sí, totalmente reciente. Esto pasó hace tan solo unos días, y una vez más, en este caso, después de ese avistamiento de esta figura, de este ser, pues se ocurrió lo que tú decías, algo inexplicable, pero a la vez clásico. Aparece una luz, un foco de luz que va subiendo poco a poco y que le hace como que se desoriente. Llega incluso a quedar por unos segundos sin saber dónde está, e incluso se olvida de su propio perro. Y mientras me acercaba vi al fondo como si fueran los faros de un coche, o mejor dicho, el faro de un coche, porque solo era una luz fuerte que empezaba a ascender hacia arriba. Y digo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La luz que se iba apagando y cada vez iba cogiendo un poquito más de velocidad hasta que tendió por desaparecer hacia lo más alto del horizonte. Quizás el centro sea un poquito más tirando a anaranjado, quizás,
Eso fue todo lo que yo vi. Yo salí de allí embalado, apresurado, y la verdad es que cuando yo salí de allí no me acordaba ni del perro. No me acordaba que había llevado al perro siquiera. Estaba un poquito sorprendido, asustado, sorprendido. Cuando llegué a mi casa, de luego ya el perro estaba allí esperándome, pero no sabía describirlo. Yo es que no sé cómo decirte algo más. Qué interesante, Carlos, qué interesante. Tú me comentabas ya de antemano. Bueno, primero que hemos recibido que hay como una reactivación, que sería muy bueno, y lo estamos haciendo y notando estos casos porque, bueno, podemos decir que hacía años que no teníamos registros de personas con nombres y apellidos que habían sido testigos de algo que tiene que ver quizá con el fenómeno OVNI, no lo sabemos, pero con la presencia de lo más extraño de tercera fase. Y desde noviembre a esta parte estamos viendo que hay testimonios. Carlos y yo estuvimos en el Monte Abanto sacando testimonios y documentos, y allá había unos cuantos, pero es que encima hemos visto en otros puntos del país, y ahora este caso que está contado de una forma tan normal, tan sencilla, y que yo creo que todo el mundo que tiene perro ahora mismo, sabe lo que significa que se olvidó hasta del perro. Con qué pocas palabras se describe una sensación de desasosiego, de no saber dónde está uno, que es clásica, como ha dicho Carlos Largo, de perder la noción de las cosas, como si esa figura absurda, imposible, yo no sé si física o no, cambia nuestra percepción de las cosas y olvidamos hasta nuestro mejor amigo, que ya es olvidar, pues no es el primer ni el último caso que veremos con esta circunstancia, pero estoy seguro que todos los amigos de los animales saben lo que significa. ¿Y qué ocurrió? ¿Cómo acabó esta historia, Carlos? Pues esta historia acaba con Rubén volviendo a casa totalmente desconcertado y, como él mismo ha relatado, justo cuando va a abrir la puerta ve a su perro que está intentando abrirla desesperadamente, como si hiciera un atisbo de querer resguardarse de aquello que había visto también. Rubén esto no lo ha contado a su familia, lo ha guardado una vez más para él solo y lo ha querido compartir con nosotros. Pues yo te digo, Carlos, que es el típico caso, una vez más, donde, bueno, y tú ya te estás haciendo, a pesar de tu juventud, todo un experto en tocar esta fibra que es imposible. O sea, que en los días de hoy es imposible. Y además no lo va a creer nadie. Y es normal que no lo crea ya nadie, porque así estamos. Pero hay personas en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes lugares, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia. Antes fueron ángeles, elfos, demonios, o lo que uno quiere llamarles, que de pronto, sin comerlo ni beberlo, se encuentran con lo extraordinario. Y lo extraordinario se presenta de esa forma tan rara. No estamos hablando de un bosque siniestro, de un lugar inaccesible, sí de un lugar solitario, que parece predilecto para este tipo de figuras, sea lo que sean, o un lugar donde no transcurren muchas personas, ¿no? Y si transcurren personas, en el instante en que esto aparece dejan de transcurrir las personas. Y esa escena, Carlos, el perro raspando con las uñas la puerta porque quería huir de esa figura. Y no tiene muy claro nuestro testigo cuánto tiempo, que es otro factor clásico, dure esa experiencia, y quizá no sepa muy bien, haya un tiempo perdido entre la aparición del ser y la desaparición del ser. Seguramente, pero lo cierto es que, Iker, para tranquilizar a Rubén, hemos recopilado, no va a dar tiempo a escuchar la historia, pero muy brevemente te la resumo. Hace 25 años, muy cerca de este punto, otro amigo del programa, José Antonio, era invierno, por la tarde estaba junto a su cuñada y su mujer, estaban resguardándose del frío en su casa. La cuñada, en este caso de José Antonio, sale a recoger la ropa, chilla de repente como si hubiera visto algo. Sale José Antonio y su mujer hacia fuera de la casa y observan un objeto totalmente grande, un objeto volante, tal y como él lo describe, con un punto negro en el centro de este cuerpo. Y decía, tal y como nos relataba él, que en ese punto parecía que alguien estaba observándoles, como que estaba captando fotografías. ¿En la misma zona? En esa misma zona, muy cerca de Doñana. De repente ese cuerpo sale hacia el cielo, sale volando, porque estaba justo enfrente de ellos mismos, se divide como en tres luces y se pierde, como decimos, en ese coto de Doñana. Has dado una clave, Carlos, nada es casual. Doñana, lugar predilecto para ese tipo de encuentros con lo extraño. Y además sé, y lanzo un llamamiento, sé que el director del centro de Doñana es un buen seguidor de este programa. Lo sé, y sé que sabe, no solo de fenómenos, sino del telurismo, la magia, la potencia desde la antigüedad de esa tierra sacra. Así que ojalá podamos dedicar un programa monográfico a sucesos
Sucesos que, por ejemplo, obligaron a cambiar la vida de un periodista que era Antonio José Ales en los años 70. Testimonios brutales de una de las joyas que tenemos en nuestro país. Así que nos guardamos toda esta información, Carlos, para seguir indagando, porque todo esto pasa en un entorno muy especial. Cambiamos el rumbo.